Buenas noches, iglesia. Dios te bendice grandemente. Qué bueno que podamos estar juntos un jueves más. Estamos ya caminando en lo que se va a venir en un par de semanas más, que es el festejo en realidad de nuestro aniversario. El día lunes, el 31 de mayo, cumplimos 12 años de estar en Puerto San Martín y estamos armando algo virtual para este tiempo, adecuándonos a este tiempo para poder estar festejando, celebrando nuestro aniversario, ¿sí? Así que en estos días vas a tener noticias de todo lo que vamos a estar realizando, va a haber sorpresas y creo que va a estar bueno, creo que Dios va a hacer algo maravilloso. Amén. Busca ahí, no sé, al que falte de tu familia, al que falte de tu casa, prepárate, ahí alistate con todo lo que tengas para que podamos comenzar, ¿sí? Quiero hablarte acerca de los llamados mapas mentales. ¿Qué son los mapas mentales? Se dice en la neurociencia, se habla de esto, acerca de que nosotros caminamos en esta vida y vamos transitando de algunas maneras, de algunas formas, y ese caminar y ese andar va produciendo dentro nuestro, nuestra mente, como mapas, ¿sí? Lo que tenemos ahí atrás, esos mapas que nos dirigen o van trazando un rumbo y nos dirigen hacia un destino. Algunos tienen mapas mentales de que pueden reaccionar o accionar de una manera determinada o de la misma manera siempre ante las mismas situaciones. Personas que por ahí cometen los mismos errores, personas que reaccionan de la misma manera, gente que por ahí se mueve de la misma forma siempre, que piensa siempre igual, porque tiene esos esquemas mentales que se llaman mapas mentales, en los cuales te hace ir siempre por los mismos caminos, ¿sí? Y cuando alguien quiere irse para un lado diferente, para un lugar diferente, de pronto es como que nos cuesta. No sé si a vos te pasó alguna vez que de pronto te cuesta estar queriendo tomar otro rumbo, y ahí es como que hay una resistencia interna. Es que hay mapas, hay caminos que están marcados tan profundamente dentro nuestro que produce que nosotros siempre querramos volver a transitar la misma ruta. ¿Cuál es el desafío de esta noche? Es que vos puedas animarte y seas desafiado, desafiada a estar caminando y tomando nuevos caminos, ¿sí? Ahí levanta tu mano conmigo y decís: yo voy a caminar nuevos caminos, voy a trazar nuevas rutas, voy a hacer que se produzca dentro de mi mente, de mi corazón, de mi vida, nuevos caminos que vienen de parte de Dios. Esto nos habla de desafíos, nos va a hablar de tener motivaciones diferentes, nos va a hablar de salir de nuestra zona de confort, de nuestra comodidad y movernos a diferentes lugares. Pablo escribe allí en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, y dice lo siguiente: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y así, dice, podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. De este pasaje de Romanos 12:2 hay algo que es importante. Él dice: no se amolden al mundo actual, dice esta versión. Yo pondría en estas palabras: no sigas siempre la misma ruta. No te guíes siempre por el mismo mapa. Si el mapa lo trazó Dios, gloria a Dios, vamos hacia ese lugar. Pero si el mapa fue trazado por experiencias del pasado, que por ahí no fueron las mejores, o sí, pero Dios ahora quiere hacer cosas nuevas y te va a trazar nuevos caminos. Puede ser por la manera que nos criaron, ¿sí? Entonces de pronto te criaron de una manera, entonces siempre recorres los mismos caminos. Puede ser que tome las decisiones siempre respondiendo a algunos parámetros, y a veces es bueno cambiar. A veces tenemos que preguntarnos si lo que estamos haciendo es realmente lo que Dios está queriendo para nuestras vidas. Pablo dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Cómo yo puedo salirme del molde actual?
¿Cómo puedo yo salirme del molde donde siempre estuve caminando? Si tomo el consejo de la palabra, me va a decir que tengo que tratar de transformar mi manera de pensar, transformar mi mente. Y de esta manera, solo de esta manera, yo voy a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios o cuál es la voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta. Esto nos da la tranquilidad y la seguridad de que si yo me animo a caminar en Dios, caminando nuevos caminos y nuevas formas de caminar en mi vida, entonces voy a experimentar algo diferente de Dios. El mismo capítulo de Romanos 12:2, en la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente: no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien, y escucha esto porque lo vas a leer en muchos libros de liderazgo, de autoayuda y demás. Dice, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Lo hemos hablado infinidad de veces, un montón de veces. Lo has leído seguramente en algunos flyers, algunas publicaciones en las redes sociales. Tenés que cambiar tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Esto lo estaba escribiendo Pablo hace más de 2000 años, ¿sí? O casi 2000 años. Pablo estaba escribiendo esto que hoy es vigente, porque la palabra de Dios es vigente. Que cambie tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Y obviamente también dice para que puedan experimentar o conocer, dice esta versión, la buena voluntad de Dios, que es buena, es grata, dice lo que es grato y lo que es perfecto. ¿Cómo me doy cuenta o cómo te podés dar cuenta si estás caminando en un viejo formato, si estás caminando con esos mapas mentales que ya están caducos? Por eso pusimos un mapa antiguo, porque es algo interesante que pasa con el GPS. El GPS que vos podés tener en tu auto, en tu celular, se va actualizando continuamente. Entonces de pronto donde no había un camino, ahora estás viajando y vos decís, te marca una ruta. Y vos que conocés el camino porque fuiste hace muchos años, decís, no, acá no hay un camino. Pero de pronto cuando llegás ahí, hay una nueva ruta, porque la han trazado, porque la han fabricado, la han construido. Un camino, una ruta que vos no conocías, ahora está hecha. Qué bueno que el GPS se va actualizando y nos lleva por ahí por diferentes caminos. Antes ibas por una ruta en la cual ahora a 1 kilómetro hay una autopista y el GPS te va a direccionar por la autopista, por la vía más rápida, por la vía más segura, porque se va actualizando. Qué bueno que vos y yo nos podamos actualizar. Mirá si tenés a alguien al lado ahí y decirle, quiero que seas como el GPS, que te vayas actualizando día a día, porque Dios hace eso en nosotros. Dios nos actualiza continuamente. ¿Cómo te das cuenta? Te estaba diciendo, ¿cómo te das cuenta o cómo nos damos cuenta de que podemos nosotros o personas estar caminando con los viejos mapas, con los antiguos mapas que alguien algún día nos entregó en nuestras manos? ¿Cómo lo haces? En primer lugar, porque te vas a dar cuenta que o te pasa o le pasa a alguien que ya piensan que los milagros no existen, ¿sí? Hay gente que dice, los milagros en realidad existen, pero existieron en algún momento. Los milagros fueron los que me contaron, no sé, tu papá, tu mamá, los pastores más viejitos, de las cosas que pasaban. De hecho, muchos de nosotros predicamos de milagros que hemos vivido, lo que algunos llaman las experiencias pasadas, ¿sí? Y hay gente que vive de esas experiencias pasadas, que vive de milagros que le contaron y no puede o no ha podido experimentar sus propios milagros. Pero también habrá otros que quizás me están mirando en este momento, siendo parte de esta reunión, y están diciendo, pastor, ¿vos te acordás que yo fui a orar por un enfermo y se sanó? ¿Vos te acordás que yo oré por multiplicación de la comida y se multiplicó? ¿Vos te acordás cuando fui al banco? Y de hecho tengo muchos testimonios de estos hermanos que fueron al banco orando y de pronto pasan la tarjeta de débito y hay dinero, que le depositaron 2 sueldos juntos y que nunca se lo reclamaron. No sé, hay un montón de cosas así. Hemos ido a orar a terapias intensivas y hay personas que hoy están caminando con nosotros porque una palabra de Dios se habló
y esa palabra cobró vida y Dios hizo el milagro ahí, en el momento, a los días, a las semanas, no sé. Hay personas que hoy están disfrutando de los diferentes milagros. ¿Por qué? Porque se animaron a creer de que Dios todavía está vigente, de que Dios es alguien que te hace caminar por caminos actualizados y te hace llevar a creer que el milagro todavía es real. Hay gente que piensa que los milagros son de otra época o que solamente los hacen las personas top, esos grandes pastores, esos grandes líderes que no sé, que hacían algunas cosas y tenían un formato y en esos formatos solamente los milagros ocurren. Hay gente que dice que Jesús hacía los milagros porque era Dios. Pero Filipenses 2:7, Pablo estaba también hablando en Filipenses 2:7 y Pablo dice que Dios, él expresa y dice: Jesús se despojó de sí mismo. Él se despojó de su deidad. Siendo como Dios, no se quedó en el formato de Dios. Y se despojó de su deidad y caminó entre nosotros como alguien normal, como un ser humano, como vos y como yo. Y sin embargo Jesús, habiéndose despojado de su deidad, habiéndose despojado de lo que él era como Dios, o sea, Jesús era Dios y era hombre, pero lo que hizo, no utilizó los poderes de Dios para hacer las cosas en esta tierra. Para que quede claro y no haya confusión, no digo que Jesús no era Dios, simplemente Él se despojó de esa divinidad en cuanto a los milagros. Él caminó en esta tierra siendo, dice la palabra, perfectamente hombre y también perfectamente Dios. O sea, Jesús está caminando como vos y como yo. Y Él está dependiendo absolutamente de algo, dependiendo de Dios, dependiendo de su Padre. Jesús hizo los milagros que hizo siendo un hombre común y corriente. Un hombre que tuvo frío, que tuvo hambre, un hombre que decía: Señor, queremos ir con vos. Y él dijo: pero yo no, el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Alguien que vivió de la misma manera que nosotros. Y nosotros podemos hacer lo que Jesús hizo, y dice la palabra que aún podemos hacer mayores cosas que las que Jesús hizo. Dice Juan 14:12: de cierto os digo, que el que cree en mi Padre, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús está diciendo: si alguien cree en mí, lo que vio que yo hice lo va a poder hacer. Pero no termina ahí, dice: y aún mayores cosas que estas van a poder hacer, porque yo voy al Padre. Qué bueno que tenemos esta promesa. Qué bueno que tenemos este regalo de Dios. Qué bueno que podemos nosotros estar tranquilos y estar seguros de que estamos caminando por un nuevo mapa. Estamos transitando un nuevo camino. Estamos cambiando nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Y en esa nueva manera de vivir vamos a poder ver los milagros. Vamos a poder ver cosas grandes, vamos a poder ver cosas maravillosas, vamos a poder ver señales, milagros, prodigios, no sé, cosas portentosas, dicen algunas. Vamos a poder ver lo que Jesús veía. Vamos a poder caminar como Él caminaba. Vamos a poder seguir la senda que Él dejó trazada en esta tierra. Qué bueno que nosotros podemos caminar de una manera sobrenatural. Santiago 5:17 está escribiendo acerca del profeta Elías y dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Cómo es posible que alguien ore en la tierra, que alguien ore, haga una oración y decrete que por 3 años no va a llover? Por una palabra, por una orden de Él, por 3 años no llovió en la tierra. Y si vos seguís leyendo la historia, Elías vuelve a orar y vuelve a creer de que ahora sí la lluvia venía. Creyó que era un tiempo nuevo.
Él creyó que era un tiempo diferente y está allí y le dice a su criado, dile a Acab que va a llover. Luego de 3 años y 6 meses de sequía, donde la tierra no podía producir, donde había hambre, había necesidad, Él da una palabra y esa palabra se cumple. Qué bueno que Elías está caminando en un mover sobrenatural y Santiago se encarga de comentar esto, pero él escribe, y era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Esto me habla de que Santiago está diciendo, lo que hizo Elías, también lo podemos hacer nosotros. Lo que hizo Elías, también lo puedes hacer vos. Santiago está aclarando para que no pensemos que solamente los grandes hombres de Dios, que las grandes mujeres de Dios eran los que hacían los milagros, sino que dice, podemos hacer que las cosas ocurran. De hecho, cuando vemos a Pedro, dice la palabra que Pedro caminaba por las calles y cuando él caminaba, su sombra que tocaba a los enfermos los sanaba. Y la gente las familias sacaban a los enfermos a la calle para que cuando Pedro pasara caminando, haciendo que predicando, yendo a la casa a orar a la casa de alguien, no sé, yendo a otra ciudad, sacaban a los enfermos a las calles y cuando la sombra de Pedro pasaba, los enfermos eran sanados. ¡Wow! Qué tremendo eso, qué tremendo que el mismo Pedro está entrando a la puerta del templo y allí hay un hombre que está inválido y él le toma las manos y le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Y ese hombre se levantó ese día y entró adorando y alabando a Dios en el templo. Cuando escuchamos acerca de Eliseo, Eliseo dice que, allí en segundo libro de Reyes 6:12, dice que el rey se enojaba porque él pensaba que había alguien que lo estaba escuchando y que le estaba haciendo como de espía en su palacio. Entonces uno de los siervos le dijo, no señor, rey mío, no se enoje, sino que el profeta Eliseo que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿Qué es lo que pasaba? El rey quería atacar a Israel, pero el rey de Israel se enteraba de lo que su enemigo, su contrincante estaba planeando. ¿Por qué? Porque Eliseo oraba y Dios le daba revelación y Eliseo le daba palabra al rey de Israel y le decía, mira, tu enemigo está maquinando esto. Y el otro rey se ponía como loco, se enfurecía y hasta que alguien le dijo, es que hay un profeta, alguien que busca a Dios, alguien que ora a Dios y él tiene la palabra de revelación. ¡Wow! Y yo digo, qué bueno poder hacer esto. Y entonces Dios me lleva a decir, puedo vivir no con el mapa viejo, puedo vivir y caminar un día más y el resto de mi vida con una nueva visión, con un nuevo formato, con una nueva manera de creer en Dios, de vivir en Dios, de caminar con Dios, de transitar sus caminos. Yo puedo vivir de una manera diferente porque creo que Dios lo puede hacer conmigo. Cuando Jesús va a sanar a Lázaro, Marta, la hermana de Lázaro, le dice, Jesús le manda a decir y le dice, Jesús, Lázaro, tu amigo, a quien tú amas, está muy grave. Tiene una enfermedad muy grave. Lo que le estaba diciendo es, no sé, las horas o los días que le quedan de vida. Por favor, ven. Y Jesús le manda a decir con el mismo mensajero y le dice, dile a Marta que si Marta cree va a ver la gloria de Dios. De hecho, ese mensaje llega a Marta. Jesús se toma el trabajo de seguir estando donde estaba, recorre otras aldeas y al cuarto día le avisan que Lázaro había muerto, que Lázaro ya no pudo esperar el milagro, ya no aguantó. Y al cuarto día Jesús entonces sí va al lugar donde Lázaro está, allí en un sepulcro, ya estaba muerto, ya estaba enterrado, y Jesús llega y Marta le dice, ¿por qué ahora te demoraste? ¿Por qué vas a querer que se abra la tumba? Porque ya está hediendo, ya está en un estado de descomposición. Y Jesús habla con Marta y le dice, Marta,
Yo no te dije que si vos creías ibas a ver la gloria de Dios. Yo no te dije que si vos te animabas a creer y a pensar con un nuevo formato y a caminar de una nueva manera, no ibas a ver la gloria de Dios. Yo no te dije, Marta, que si vos te animabas a creer de que yo iba a llegar, iba a darte una palabra, entonces la gloria de Dios iba a venir a tu vida. La gloria de Dios iba a hacer y a producir un milagro en Lázaro, en tu hermano. Yo no te dije, Marta, que yo iba a venir, pero hay un formato en el cual vos te estás manejando, que es un formato que no has podido entender. Estás caminando y viviendo en un formato en el cual no has visto que la gloria de Dios se puede manifestar. Estás viendo un formato en el cual estás observando que el milagro iba a ocurrir si yo estaba aquí presente en el tiempo oportuno, en el momento correcto. Pero yo no te dije eso. Lo que Jesús podría haberle dicho, Marta, si querés que pasen cosas diferentes, tienes que cambiar tu manera de pensar. Tienes que cambiar los mapas, las rutas por donde vos te estás manejando. Tienes que cambiar tu manera de creer. Tienes que cambiar tu manera de creer en Dios, de buscar a Dios, de confiar en Dios. Son tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo, son tiempos y son momentos donde vos y yo necesitamos caminar en Dios de una manera diferente, donde vos y yo necesitamos caminar en Dios creyendo que aunque no podamos entrar en una terapia intensiva hoy porque no nos dejan, nosotros podemos orar desde este lugar, orar en la puerta de un hospital, de un sanatorio y creer que esa palabra, que esa oración está cobrando vida y está haciendo un milagro. ¿Por qué a veces nos conformamos simplemente con decir, Señor, bueno, si es tu voluntad, solo si es tu voluntad, haz el milagro? Y a veces y decimos eso porque pensamos que Dios quizás no lo pueda hacer. Hay gente que ora y dice, Señor, bueno, oro para que lo sanes si es tu voluntad, y si no es tu voluntad, que se muera. Y yo no sé si esa es la oración. Yo creo que la oración es, Señor, ¿cómo tengo que orar? Creo que la oración es, Señor, ¿cómo tengo que pedir? ¿Cómo tengo que clamar? Creo que la oración es, Señor, ¿tengo que orar por sanidad? ¿Tengo que orar por un milagro? ¿Tengo que orar para que tenga un encuentro con vos? ¿Cómo tengo que orar? Antes de ir y orar y no saber si oro bien o oro mal, si oro conforme al plan de Dios o no al plan de Dios, quizás tenga que decirle, Señor, decime la manera que tengo que orar. Y si tengo que ir, voy a ir a la puerta. Si tengo que orar de mi casa, oro desde mi casa. Si tengo que pelear para entrar en esa habitación, en esa sala de hospital, de sanatorio, y poner las manos sobre el enfermo, lo voy a hacer. Solamente decime la manera de cómo yo necesito hacer las cosas. Quizás ese es el nuevo formato. Es preguntarle a Dios cómo va a pasar y cómo lo vamos a hacer. En un momento está el profeta Eliseo allí en su casa y viene la viuda a buscarlo y viene quebrantada. Y el criado sale y Eliseo le dice, no la toques, no la toques, porque Dios todavía no me ha revelado qué es lo que está pasando, para qué ella viene. No la toques todavía, porque tengo que saber para qué Dios la está enviando a este lugar. Y uno diría, pero ¿qué es lo que está pasando con el profeta Eliseo? Es que para el profeta Eliseo lo normal era que Dios le hubiera revelado todas las cosas. Y ese día que no tuvo la revelación, de que no vio o no sabía para qué venía esa mujer, ese día dijo, espera, vamos a esperar, porque todavía Dios no me mostró para qué viene esta mujer. Nosotros a veces nos ponemos contentos cuando Dios nos habla, ¿sí o no? Nos ponemos contentos cuando
Dios nos da una palabra. Y vivimos quizás en nuestro formato, cuando en realidad deberíamos vivir en el formato de Dios. Vivimos en este mapa que quizás es antiguo, cuando en realidad deberíamos vivir en el nuevo mapa de Dios. Lo que Dios trae. Para Eliseo fue anormal no saber para qué estaba pasando esa situación, por qué estaba ocurriendo. Mi pregunta es si para nosotros, ¿qué es normal o qué es anormal? ¿Cuándo nos ponemos contentos? Cuando una vez el Espíritu Santo nos revela para qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Es una de 10. Una de 10 oramos y sabemos qué es lo que estamos orando. Una de 10 oramos y vemos que las cosas funcionan, pero hay 9 que no. Y la pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué no podemos vivir en esa dimensión natural para muchos y para nosotros es solamente algo sobrenatural que pasa de vez en cuando? Para ponértela en fácil sería ¿por qué estamos acostumbrados que nuestras oraciones no tengan el efecto que nosotros queremos que tengan? Cuando vas a la palabra y ves que cuando ellos oraban, los milagros ocurrían. Cuando oraban, Jesús se sanaba a los enfermos. A veces dice que eran todos, a veces dice que unos pocos, porque no tenían fe, no recibieron la sanidad. Venían los discípulos, el papá con el chico endemoniado, los discípulos no pudieron, y Jesús les dice, ¿por qué no pudieron hacer esto? Y Jesús tiene la revelación de que ese género iba a salir solamente con ayuno y oración. El espíritu que tenía ese niño iba a salir solamente con ayuno y oración. Y algunos dicen, claro, ayuno y oración ¿para qué? Ayuno y oración para tener la revelación. Algo que te he hablado tantas veces. Ayuno y oración para tener la revelación de saber contra qué se estaba enfrentando. Y Jesús le dijo, dime tu nombre, y luego habla con el Padre, ministra al Padre, y luego el chico es liberado. ¿Cómo supo Jesús que era esa la manera? ¿Y por qué sus discípulos no pudieron? Porque hubo revelación en Jesús y no lo tuvieron el resto de su gente. Esa revelación es la que Dios preparó para nosotros. Esa revelación es la que tiene que venir a nuestra vida. Por eso yo creo que nosotros necesitamos un toque de Dios. Yo creo que nosotros estamos necesitando un toque de Dios. Nuestra vida de oración, nuestra relación con Dios está necesitando un toque con Dios, un toque de Dios, porque Dios nos está llamando a ser como Jesús. Dios nos está llamando a que seamos personas, a que seamos iglesia, que sí, cuando ora, ocurren cosas. Que sí, cuando intercede, los milagros suceden. Que sí, cuando se levanta en ayuno y oración, entonces ahí los milagros se ven, son reales, son tangibles, son instantáneos en el momento. Qué bueno que las personas puedan venir a congregarse sabiendo que cuando adoramos, cuando alabamos, cuando ministramos, algo ocurre y no que lleguen y se vuelvan a su casa y digan, che, al final estuvo buena la canción, hubo una palabra, pero la realidad es que no me llevé nada. Y dice la palabra que la palabra de Dios no vuelve vacía a Dios, sino que produce un cambio. Pero yo le digo, Señor, yo creo que tu palabra produce el cambio en el tiempo correcto, en el tiempo oportuno, pero le digo, Señor, yo quiero ver en estos tiempos, en estos días, que sí los milagros comienzan a ocurrir, que cuando se predica tu palabra en este lugar o a través de las redes sociales, entonces el mensaje sale con un poder de Dios, un poder que cambia, que transforma, que renueva las vidas, y es ahí cuando vemos que la realidad es diferente. Es allí cuando podemos ver que el milagro de Dios ocurre en las personas. Es allí cuando podemos levantar nuestras manos y decirle al Señor, yo quiero ver ese milagro. Quiero ver ese milagro acá,
cuando hablo. Quiero ver el milagro cuando oro. Quiero ver el milagro cuando adoro. Quiero ver el milagro cuando declaro una palabra. Quiero ver el milagro cuando estoy en ayuno y oración. Quiero ver el milagro cada día de mi vida. Alguien dirá, pero ya ves el milagro. Sí, veo el milagro de mis hijos, veo el milagro de mi familia, veo el milagro de la iglesia, veo el milagro de poder seguir hablando de Dios, veo el milagro de tener salud, veo el milagro de tener un trabajo, veo el milagro de poder disfrutar cada día de los días maravillosos que Dios nos regala, y eso yo lo agradezco diariamente. Pero le digo, Señor, sobre todo eso quiero que venga algo más. Quiero que haya nuevos milagros. Quiero que cosas comiencen a pasar. Ahí cuando vas a Juan 5:19, dice, entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Digo, Señor, por favor, yo quiero tener ese nivel de intimidad con vos. Quiero poder caminar en esta palabra, tener la certeza, la certidumbre, poder tener la seguridad. Dice Jesús que todo lo que yo puedo hacer es porque primero lo vi hacer al Padre. Qué bueno que seamos como Jesús, que podamos decir, puedo hablar lo que escuché, hablar en la recámara de Dios, en la cámara secreta de Dios. Eliseo escuchaba, no sé, por revelación, por impartición, por ángeles que lo ministraban, escuchaba lo que el enemigo, el rey enemigo, estaba planificando y maquinando. ¿Cuánto más nosotros podemos tener este nivel de revelación, este nivel de intimidad con Dios, de que podamos escuchar lo que se habla allí en el trono de Dios y poder hablarlo a las personas? Ser personas normales, personas que trabajamos, personas que pasamos necesidades, personas que las peleamos todos los días, pero en nuestra búsqueda con Dios, poder caminar en este tiempo y en este tipo de revelación, poder ver al Padre, poder escuchar el corazón de Dios y decirle a las personas, Dios te dice tal cosa, poder escuchar la voz de Dios y hablar con alguien y decirle, yo creo de parte de Dios que hay algo que vos estás necesitando, es que Dios se mueva de esta manera, es que tomes esta decisión, es que tomes este camino. Qué bueno que podamos ser agentes de revelación, agentes de cambio, agentes de transformación y poder ver en el resto de las personas que Dios todavía es capaz de manifestarse, que los milagros siguen ocurriendo, que las maravillas se siguen viendo. Yo no sé si tendrás que salir a caminar por el agua. Yo no sé si tendrás que ir a un velorio y orar por resurrección. Yo no sé si tendrás que ir a poner las manos sobre los enfermos, llevar paños como mandaba Pablo para que pongan sobre los enfermos para que ellos sanen. Yo no sé si lo que Dios te está pidiendo es que vayas a la casa de alguien que está en necesidad y ores por un trabajo, ores por un emprendimiento, le lleves una ayuda, una colaboración, pero le digas, con esto que tenés acá vamos a multiplicar, y seas como el profeta con la viuda que hizo que el aceite nunca menguara de la vasija. Yo no sé si tendrás que ir a orar a una boda como hizo Jesús en Canaán y orar por las vasijas con agua y que se transformen en vino. Yo no sé qué milagro tenés que hacer, no sé qué es Dios lo que te está pidiendo, pero creo que hay algo que va a ocurrir. Creo que hay algo que va a ocurrir. Creo que hay algo que va a ocurrir en esta noche, en este momento, en este tiempo. Podés animarte a levantar tus manos, a tocar al que tenés al lado y decirle, quiero declararte esta palabra. Un milagro creativo, poderoso de Dios está ocurriendo en tu vida en este momento. Quiero declararte esta palabra, que algo maravilloso que no estamos viendo, ahora comenzamos a ver. No estamos viendo a lo mejor que lo que viene es lo mejor, que el futuro que viene es el mejor. Quizás no estamos viendo de que aquello que si hoy estás pasando un tiempo de necesidad, entonces viene un tiempo de abundancia. Quiero que podamos orar entendiendo esto, que podemos visualizar, podemos ver, podemos creer que estos mapas se pueden transformar. Hay nuevos mapas de Dios, hay nuevos esquemas mentales de Dios, hay nuevos caminos para transitar, hay algo que Dios está actualizando.
diariamente. No te podés quedar con lo viejo, no te podés quedar con lo que te dijeron, no te quedes con lo que te contaron, no te quedes con las experiencias de otros. Hay muchos que te dicen, mirá, yo tengo la unción. Puedes decirle, yo también tengo la unción. Ay, yo oro y los milagros ocurren. Vos también podés decirle, yo voy a orar y los milagros sí van a ocurrir. Algunos se jactan que tienen el poder de Dios. Mirá, el poder de Dios lo tienen aquellos que creen y que buscan en Dios. Punto. O sea, se terminó. No tenés más excusas para no salir. Es tiempo de salir a hacer que los milagros ocurran. Quizás vas a ir en tu bici, en tu auto, y cuando tu sombra pase, alguien va a sanar. ¿Por qué no animarse a creer que los milagros que ocurrieron van a volver a ocurrir? Yo quiero eso para este tiempo. Yo quiero eso para este tiempo. Si vos también lo querés, dale gloria al Señor. Dale un aplauso al Rey donde estás en tu casa. Ahí levantate, zapateándose. Hace algo diferente. Decirle al Señor, me muero si no me das eso. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Así eres tú. Oh, sí, Señor, creo. Creo en ese milagro. Creo en ese milagro. Creo en ese milagro. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Así eres tú. Ahí puedes levantar tus manos. Oh, declarar. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Así eres tú. Y así eres tú. Así eres tú. Y así eres. Así eres tú, Señor. Y así eres tú. Quiero orar por aquellos que están siguiéndonos en este momento por primera vez. Que quizás escuchaste este mensaje y no entendiste absolutamente nada. Porque a lo mejor es chino básico, puede ser. También lo fue para mí en un momento, chino básico. Pero hay algo que Dios te habló. Hay una nueva manera de vivir. Porque vas a cambiar tu manera de pensar. ¿Cómo cambio mi manera de pensar? Pidiéndole a Dios que la cambie. ¿Cómo cambia mi corazón? Pidiéndole a Dios que transforme mi corazón. ¿Cómo cambia mi manera de creer en esta vida, de caminar, de conducirme en esta vida? Es porque Dios lo va a hacer. Por eso allí quiero que, si es tu primera vez, si nunca le entregaste tu vida a Jesús, que así con tus ojos cerrados, solo para no distraerte, que le digas, Señor Jesús, decí conmigo, Señor Jesús, te pido perdón por cada uno de mis pecados. Te pido que me limpies, que me laves, que hagas de mí una nueva persona. Te pido que sanes mi corazón, que sanes las heridas de mi pasado, que todos los caminos por los que anduve que no fueron correctos seguramente, que ahora puedan ser restaurados y hechos caminos nuevos, hechos caminos tuyos, Señor, trazados por vos, en el nombre de Jesús. Decirle, Señor, me arrepiento y te pido perdón, y ahora tomo ese perdón, me animo a tomar ese perdón para mi vida, pero también para mi casa, para los míos, para mi entorno, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y te recibo, decirle, te recibo como mi único Dios y como mi único Señor. En el nombre tuyo. Amén y amén. Déjame orar por tu vida, Padre. Bendigo cada persona que esté o haya tomado esta decisión. No importa si está en este momento en tiempo real. No sé en el día que vos vas a estar viendo este mensaje. Solo quiero decirte algo. Lo que estoy orando va a hacer efecto en ese día. En el nombre de Jesús. Yo declaro bendición para tu vida. Declaro que la gloria de Jehová, dice la palabra, amanece sobre tu vida. Que la gloria de Dios viene sobre tu casa. Que hay nuevos formatos, que hay nuevos moldes de Dios para que vos vayas tomando forma en ellos. En el nombre de Jesús. Declaro que es un tiempo de arrepentimiento, pero también declaro que es un tiempo de renovación de parte del cielo. Hoy oro, te bendigo, declarando poder de Dios, declarando que el milagro de Dios ocurre, declarando que si cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Allí donde estás, escribinos en el chat y poneme ahí, yo hice esta oración. Deja tus datos, alguien te va a estar contactando, saludando. Queremos acercarte un poco más a Jesús. Amén. Pero quiero también orar por la iglesia. Quiero orar por la iglesia. Pero una de las preguntas que quiero dejarte es: ¿qué no estás viendo en este tiempo? Decí conmigo: ¿qué no estoy viendo en este tiempo? ¿Te animás a preguntarte qué no estás viendo? ¿Qué no estoy viendo en este tiempo? ¿Qué necesito ver que no estoy viendo? ¿Qué de la gloria de Dios me estoy perdiendo? ¿Qué de la gloria de Dios me estoy perdiendo? ¿Qué te estás perdiendo de Dios? ¿Qué te estás perdiendo? Alguien me dirá: pastor, pero vos me estás hablando de algo que es para algunos, pocos. No, quiero decirte, te estoy hablando de algo que es para todos aquellos que se animen a creer en Dios. Te estoy hablando que los milagros pueden ocurrir si vos te animás a creer que Dios lo puede hacer a través de tu vida. Dice la palabra: pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Punto. Pastor, pero no se me sanan. Vos ponés las manos sobre los enfermos, no dejes de hacerlo. Dios determinará si va a sanar o no va a sanar, pero vos declarale con toda la fuerza, con todo el coraje, como digo siempre, con todo el espíritu, declará que esa palabra se va a cumplir. Antes de orar, decirle al Señor: ¿cuál es la palabra para esta persona? Yo siempre recuerdo el día que fui a orar por un hermano antiguo de la congregación. Era yo fui a mi pastor y le dije: quiero hacer algo, quiero, en lo que necesites hacer, déjame hacerlo, por favor, mandame, yo estoy disponible. Yo tenía 20 años y él me dijo: bueno, hay un hermano que está enfermo, está muy mal, quiero que vayas a la casa y ores por él. Y en el camino, yo tenía armado una palabra para compartirla a él. En el camino voy con Nori y vamos en el auto. Y voy manejando, y antes de llegar a su casa, el Señor me da el Salmo 23. Y yo era nuevito en la fe, no conocía mucho. Y me dice: Edwin, el Salmo 23 se usa cuando estás despidiendo a alguien que ya murió o que va a morir. Es un salmo de despedida. Jehová mi pastor, nada me faltará. Sobre delicados pastos me va a pastorear, sobre aguas de reposo. Y como que era un lugar de quietud. Y yo le digo: Dios me acaba de dar esa palabra, el Salmo 23. Fui a la casa del hermano. Fui hacia su casa. Entro, él estaba allí en su cama. No estaba muy bien. Entonces, un hermano, un anciano de la iglesia, como un líder de aquellos momentos, ya un poco retirado por esa enfermedad. Y yo voy, un pibe nuevo, 20 años. Y se habrá dado cuenta que yo ni ahí con el Señor, que recién lo estaba conociendo. Y entonces yo me acerco y no me acuerdo si llamé a la esposa, estaba Nora, y Nora estaba ahí como diciendo: hacete cargo, porque esa palabra es para despedir a alguien. Y yo estaba ahí y digo: Señor, si esta es la palabra correcta para él, permitime que yo se la dé. Entonces hablamos con él unas palabras y le digo: mi hermano, si usted me permite, yo era con todo el respeto, yo tengo una palabra para darle y quiero leerla. Y él me mira, me agarra la mano así como muy decaído y me dice: sí, mi hermano, por favor, yo recibo la palabra. Y yo abro la Biblia en el Salmo 23 y me pongo a leer el Salmo 23. Yo la estoy leyendo y miro los ojos de él. Y él está mirando a la esposa como diciendo: me está despidiendo. Yo no sé la cara de Nori si estaría ahí en un rincón, pero yo lo estaba despidiendo. Yo fui a orar por sanidad. De hecho, oré por sanidad, pero en realidad lo estaba despidiendo. Le estaba diciendo: lo que te espera son los pastos delicados del Señor, las aguas de reposo. Y él no podía cerrar los ojos porque miraba a la esposa como diciendo: negra, ya me estoy yendo, me voy. Este chico vino a hacerme la oración de despedida. Y yo declaraba palabras de sanidad, pero a su vez lo despedía a la presencia de Dios. A la semana, él partió a la presencia de Dios. Y yo me frustré, me puse mal, le dije a mi pastor: ¿cómo es posible si yo fui a orar por sanidad
Y me dice, pero vos oraste por él, sí, declaraste palabras, sí, el Salmo 23. Y me dice, ¿cómo el Salmo 23? Sí, el Salmo 23 fue lo que Dios me dio. Ah, bueno, entonces lo estaba despidiendo. Bueno, entonces, quédate tranquilo, si Dios te dio esa palabra, es porque se le iba a llevar a su presencia. Hice lo que tenía que hacer. Esa fue la palabra que Dios me dio. No sé si era la correcta o no, para él o para mí o para el entorno. Pero hablé lo que Dios me dijo que hablara. Hoy puedo estar tranquilo de que ese hermano está en la presencia de Dios. Lo iba a estar igual, pero quizás esa palabra le dio tranquilidad y él supo que tenía que despedirse. No lo sé. Estoy pensando yo, cosas que yo haría. Alguien viene, yo estoy en el lecho de muerte, alguien viene, me da esa palabra, yo automáticamente llamo a mis hijos, a mi esposa, le digo, bueno, familia, están llegando las últimas horas, me acaban de dar la extrema unción, me voy a la presencia. Y no sé si le sirvió para eso, no sé para qué le sirvió, pero sí sé que yo hice lo que tenía que hacer. Y sí sé que hablé lo que Dios me dijo que hablara. Esas cosas pueden pasar. ¿Qué no estás viendo? ¿Y qué te estás perdiendo? ¿Por qué conformarnos a lo natural de nuestras vidas si podemos vivir en lo natural de Dios? Fíjate que no te dije en lo sobrenatural de Dios, sino en lo natural de Dios. No vivo en mi naturalidad, vivo en la naturalidad de Dios. Por años me cansé de hablar que viene lo sobrenatural y esto es vivir en la sobrenaturalidad de Dios. No, yo creo que me confundí todos estos años porque me di cuenta de que nosotros vivimos en lo que es natural para Dios. De vuelta, el profeta Eliseo dijo, no la toques, porque todavía Dios no me ha revelado. Yo le digo, Señor, y yo te digo, iglesia, animémonos, desafiémonos a vivir en lo natural de Dios. Hay un nuevo mapa, hay un nuevo camino, hay algo dispensado de Dios para nuestras vidas. Hay nuevas rutas trazadas por el Espíritu Santo. Hay caminos que ya desaparecieron y cuando vayas hacia ellos no van a estar porque hay algo nuevo. El formato viejo, déjalo a un costado. Dice la palabra de Dios que el vino nuevo, lo nuevo de Dios, no se echa en odres viejos porque no resisten la fermentación, no resisten la vida y se quiebran. Se rompe el odre y se pierde el vino. Y Dios no va a derramar su unción y su vino. Pero sí el vino nuevo se echa en odres nuevos que se van a moldar. Dios quiere enviar su nuevo vino. Pero ¿sabes qué? Dios está buscando odres nuevos. Odres que se animen a adaptarse a la vida de Él. Odres que se animen a adaptarse a la sobrenaturalidad de Dios. En el nombre de Jesús. Quiero orar por eso. Allí donde estás, cerrá tus ojos. Donde te encuentres, cerrá tus ojos. Agarrá la mano al que tenés por ahí cerca. Si estás manejando, estacionate y parate unos minutos. Unos minutos. Y decirle, Señor, quiero caminar en vos. Quiero que cambie lo que estoy pensando, lo que estoy haciendo, cómo estoy viviendo. Y venga lo nuevo. Toma una decisión. Toma una decisión. Toma una decisión de vivir en la normalidad de Dios. En el tiempo divino de Dios. Toma una decisión de vivir en el milagro. Toma una decisión de poder caminar viendo lo que Dios tiene preparado. Toma una decisión para poder escuchar lo que se habla en el trono de Dios. Toma una decisión para poder caminar de una manera distinta. Tienes que cambiar algo. Tienes que cambiar algo para que algo nuevo venga y ocurra y suceda. Tienes que cambiar algo. Padre, declaro que hay transformación. Declaro en el nombre de Jesús que hay mover tuyo. Declaro, Padre, en el nombre de Jesús, que hay milagros esperando, que hay personas esperando recibir milagros,
que la iglesia al salir, al declarar palabra, al movilizarse, esos milagros van a ocurrir. Creo fervientemente, creo en mi corazón, creo en mi espíritu, que Dios nos está llevando a un nuevo tiempo, a este tiempo, al tiempo de la transformación, al tiempo de creer, al tiempo de animarse, a confiar. Pastor, y si no ocurre, seguirlo intentando. Y si oro y no se multiplica nada, seguirlo intentando. Y si oro y no se sana, seguirlo intentando. Y si declaro resurrección y no resucita, lo seguiremos intentando, seguiremos provocando el milagro de Dios, seguiremos provocando la gloria de Dios, seguiremos intentando y creyendo que los milagros sí pueden ocurrir. En el nombre de Jesús, ahí levanta tus manos siempre estás sobrando. y decirle: Señor, siempre estás sobrando. aunque no pueda ver, estás sobrando. Ahí declaralo. Pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Ahí levanta tus manos y decirle: oh, yo creo que siempre estás sobrando. Y aunque no Pueda ver, estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Declara: aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. declaro bendición. Aunque no pueda ver, Ahí estás quiero que pongas tus sobrando. manos hacia adelante. Siempre Quiero que estás recibas en sobrando. este momento de parte de Dios. Siempre estás. Y racara mayera besendere kiramaya. Quiero que recibas de parte del cielo. Oh, ramara keramaya shera Siempre bes- estás sobrando. Quiero que recibas ahí de parte del cielo. Señor. Ahí en tus manos unción. Quiero que recibas unción. Quiero que recibas el milagro. Quiero que recibas el toque de Dios. Quiero que tu vida reciba el toque de Dios. Quiero que tu vida reciba ahora, en este momento, el fuego de su presencia. Oh, ramara keramaya. Quiero que recibas ahora, en este momento, de parte del cielo, un derramamiento, la manifestación de Dios, la manifestación de su Espíritu. Oh, decirle: yo quiero, Señor. Ahí levanta tus manos. Oh, ponelas como una fuente que recibe, como una vasija que recibe, que retiene. Decirle: Señor, recibo. Sé que lo estás haciendo, sé que estás sobrando, oh, sé que estás derramando. Oh, lo quiero. Lo recibo para mi vida, lo recibo para mi casa, lo recibo para cuando yo me mueva. La gloria de Dios se manifiesta poderosamente. Caminarás y las cosas ocurrirán. Oh, irás y los enfermos se sanarán. Habrá multiplicación porque te vas a animar a orar con fe, Tu corazón puesto en el corazón de Dios, tu corazón, tus oídos espirituales, tu mismo espíritu puesto en la misma presencia de Dios, escuchando lo que el Padre habla, escuchando los planes del Hijo, escuchando la voz del Espíritu Santo en esta tierra para saber qué es lo que necesitamos hacer. Hay nuevos planes, hay nuevos territorios, hay nuevos mapas que vienen para nuestra vida y para nuestra casa, para tu llamado, para el ministerio, para lo que estés haciendo, lo que estés emprendiendo. Viene de parte de Dios un regalo maravilloso, Cosas que ojo no vio ni oído yo, que han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Te saludo, te bendigo. Nos vemos, Dios mediante, el domingo 10:30. Quiero que el domingo tenemos un desafío. Y que era para hoy. No sé cómo estará, pero tenemos un desafío. Que cada reunión vos invites a una persona más. Que cuando vos recibas el link de la reunión, el link de YouTube, vos puedas reenviarlo a una persona. A uno más. Si tenés más, gloria a Dios, pero que lo reenvíes a una persona y te comprometas de decirle:
quiero que estés participando conmigo en esta reunión, que le puedas compartir una palabra de Dios y que el domingo y el otro jueves no seamos 50, 60 viendo el directo, seamos 100, 120, 200, lo que sea, que esto se pueda propagar, que el mensaje se pueda propagar, que este mensaje pueda correr por las redes, por tus contactos, por el WhatsApp, donde Dios te lo pida, donde Dios te muestre que lo puedas hacer. Amén. Nos vemos el domingo 10:30 para la gloria del Señor, festejando y celebrando que grandes cosas Dios va a hacer. ¿Lo crees? Yo lo creo. En el nombre de Jesús. Chao. Nos vemos, te despido y te bendigo. Que pases una maravillosa noche en el nombre de Jesús. Chao. Bendiciones. Nos dieron por muertos, nos dejaron tirados, un par de huesos revueltos, por el sol calcinados. Los que pasaban reían, otros se asustaban, sequedad veían, de esperanza frustradas. Pronto una voz rompió el silencio, Espíritu de Dios trajo vida a los muertos. Cada hueso con hueso, tendones y piel. Hay un ruido en el yermo que invita a creer que un ejército emerge de los huesos. Como un solo hombre emerge el remanente. Una generación que nadie esperaba, que grita, que reclama, que son hijos de reyes. Se yerguen como flor del desierto, rompiendo lo seco con voz de esperanza. Generación escondida de gobierno e influencia, damos todo por todo para que el reino establezca. Un ejército emerge de los huesos, como un solo hombre emerge el remanente. Que nadie esperaba, que grita, que reclama, que son hijos de reyes, una generación sobreviviente. Y creemos que hay un buen futuro, y aunque esté oscuro, amanece un tiempo diferente. La realidad golpea muy duro, pero te aseguro, viene la vida que hace correr a la muerte. El Señor ya nos pagó la visa, en una tierra de esperanza su pueblo aterriza. Nuestra boca se llena de risa, la lengua de alabanza cambió de cenizas. Estuvimos guardados y escondidos, la tierra pide nuestra manifestación. Alza la mano y este tiempo es mío, tengo derecho y tomo posesión.